Bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que me perdí. Yo estoy consciente que me perdí un par de semanas a una semana, no recuerdo muy bien, pero es que estuve en mudanza. Pero este video no va a tratar de la mudanza, sino que vamos a utilizar una nueva cámara que es la Polaroid Snap, que es una cámara entre portátil, digital e instantánea. Tengo el fondo una de las catedrales y considero yo con un diseño más bonito, además de la catedral principal de Xi'an. Estamos en una de las catedrales que fue afectada por uno de los terremotos que pasó acá en la ciudad hace unos años. No se puede entrar, pero estéticamente por fuera es hermosa. De hecho, ya yo les tomé una foto con mi cámara digital, pero esta vez voy a probar la Polaroid. Y oigan, espérense, no se muevan. Les voy a tomar una fotito. La cámara hace este ruido. Ese ruido es porque se supone que está imprimiendo la foto, pero al imprimirla también la guarda. En este caso no tengo una recarga, pero tengo una memoria SD que es donde se están guardando las fotografías. Y eso, vamos a tomar un par de fotos y a ver los resultados. Miren ese fondo. Voy a tomar una fotito a ver cómo me queda. Recuerden los que les comenté, no podemos ver los resultados hasta no ponerlo en un computador. Pero eso, ya vengo. No voy a alejar tanto del teléfono, ¿ok? No se preocupen. Una de las cosas, como no tiene recarga, es que yo debo de esperar de que imprima para poder tomar otra foto, porque la cámara tiene una función en donde imprime y guarda, pero yo lo estoy usando netamente digital. Entonces tengo que esperar a que imprima para poder tomar otra foto. Justo ahora decidí que voy a cargar una película en la cámara, una película de la marca Xiaomi. Es un papel específico de una técnica de impresión específica que se llama Sync. Entonces les sirve cualquier película Sync compatible con el tamaño de la Polaroid. En este caso esta la compré por AliExpress. La calidad no es muy buena, la calidad de impresión no es muy buena, pero funciona en la cámara, ya que la propia de la Polaroid suele ser muy cara y se carga de una forma muy sencilla. Simplemente es como abrir y cargar. La voy a cargar y voy a tomar algunas fotos acá. Lo único malo es que cada vez que yo tomo una foto se va a imprimir. Entonces una cosa de si quieres algo digital y quieres algo impreso, de estar sacando y poniendo, porque algo que no tiene la cámara, no tiene un botón como para yo destildar la opción de imprimir y simplemente tomar la foto en digital. Entonces es como es raro. Vamos a aprovechar. Cuando tú abres el paquete, viene así. Esta última no se utiliza y se carga con el lado de impresión hacia arriba. Se coloca acá en la cámara. Listo, ya está para usar. Entonces, la foto va a salir por este lado. Ya la tomé. Dura un tiempo. Dura unos minutos. Mira, ahí está saliendo. Es lenta. Téngale paciencia. Y allí quedó. Me estoy dando cuenta que la fotografía salió en blanco y negro porque no ajusté el filtro de color en la cámara. Porque, chequen, la cámara al encender tenemos un botón de temporizador, tenemos un botón que le agrega el marco típico de las Polaroid. Y acá sí estaba, miren, se ve una lucecita en blanco y negro. Esto se cambia simplemente presionando. Ahí estaría menos saturado y ahí estaría color. Entonces fue error mío no darme cuenta de que estaba en blanco y negro. Ya, voy a aprovechar este espacio donde estoy como más cómodo, porque ahorita estaba grabando y un señor se me acercó y se me quedó mirando así como, fue incómodo, me sentí demasiado observado, fue demasiado incómodo. Pero voy a aprovechar este espacio que obviamente estoy como más en privacidad por acá, de dar los resultados finales de esta cámara. La usaría en mi día a día si la tengo, o sea, no ocupa mucho, o sea, la cargaba en este bolsito y no ocupa mucho espacio. Y el que en una tarjeta SD la vuelve mejor, más accesible, porque de esa forma tú no estás como buscando la forma de tener para imprimir, no es necesario. Simplemente que el proceso para tomar foto entre foto es muy lento, porque ya hace como si estuviera imprimiendo y luego allí, después de un error que marca de que no hay papel, te deja tomar más fotos y las va a guardar en la memoria SD.
papel lo vuelve incómodo, lo vuelve muy lento y lo vuelve innecesariamente lento. Pero los resultados que los están viendo ustedes ahora son buenos, son buenos. Tengo un buen sensor, tengo una buena cámara digital. La impresión deja mucho que desear, pero las fotos digitales son muy buenas y dan ese look como retro digital. Entonces no entiendo, es una cámara que está como a mitad de camino, o sea, es un buen concepto. Yo creo que en una próxima edición, si corrigen los errores que tiene esta primera versión, vamos a tener una buena cámara portátil retro digital que imprima. De verdad yo la usaré constantemente siempre y cuando tenga espacio para llevar, porque de eso, de que tú puedas disparar sin ver lo que estás obteniendo, me parece maravilloso, porque le da como esa sensación de una cámara análoga, a pesar de que no lo es. Nos vemos en un próximo video. Si les interesa saber más de esta cámara, déjame un comentario, allí estaré respondiendo y quizás en un próximo video pueda utilizarla más. O sea, si me dan como tips y me dan algunas sugerencias, puedo utilizarla de nuevo. Y eso, ya saben dónde encontrarme. Vámonos. Estoy arrodillado, ya yo estoy viejo para esto. Chao. ¿Tú crees que yo voy a dejar el teléfono aquí? No, Vladimir.